Venid pastores, venid, oh venid a Belén, oh venid al portal. Yo no me voy de Belén sin al niño Jesús un momento adorar. Y la gloria del Señor os guiará con su luz hasta el humilde portal donde nació Jesús. Venid pastores, venid con gran gozo, dejando en el campo la grey. Ved a los ángeles quienes anuncian que hoy ha nacido el Rey. Y la gloria del Señor os guiará con su luz hasta el humilde portal donde nació Jesús. Venid pastores, venid, oh venid a Belén, oh venid al portal. Yo no me voy de Belén sin al niño Jesús un momento adorar. Venid pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos, nacido en Judá. Sin ricas ofrendas podemos llegar, que el niño prefiere la fe y la bondad. Oro y mirra, tributo le dan. Te adoramos solo a ti. Te adoramos. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Oye, humilde, fiel pastor, coros celestes proclaman salud, gracias y glorias en gran plenitud.
salvación. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Es que anuncio con gran gozo que ha nacido el Salvador, y se extiende el alborozo por el mundo alrededor. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Oh, venid pronto, Belén, para contemplar con fe a Jesús, autor de bien, Cristo nuestro Dios y Rey. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor les bendiga nuevamente. Para mí es un gusto el poder compartir con ustedes esta transmisión y también compartir con ustedes la palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a compartir un tema que se titula El otro virus que tenemos que enfrentar. Y quisiera que escucharan lo que dice la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 7, del versículo 18 al 24. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El otro virus que debemos de enfrentar. Seguramente, queridos hermanos, todos nosotros en estos versículos que acabamos de leer, tal vez nos hemos sentido identificados en la lucha diaria de hacer lo bueno, de vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios, de hacer su voluntad, de ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero también muchas veces haciendo lo que no queremos hacer, dejándonos llevar por nuestra carne, sintiendo dolor en nuestro corazón por haber hecho lo que desagrada a nuestro Dios. Estamos viviendo una crisis mundial, queridos hermanos. Esta crisis mundial que está afectando a muchos países. Millones han sido afectados y miles han muerto. Pero en el nombre del Señor,
poco a poco esta pandemia desaparecerá. Este virus dejará de afectarnos, seguramente, queridos hermanos. Pero hoy vamos a hablar de un virus con el cual vamos a ser afectados todas las personas del mundo. Y vamos a enfrentarlo todos los días de nuestra vida. Ese virus espiritual se llama pecado. Es un virus del cual todos nacemos infectados desde el pecado de Adán. Precisamente ahí en Romanos capítulo 5, en el versículo 12, dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero Satanás no quiere solamente que seamos pecadores por naturaleza, sino por medio de sus tentaciones y nuestras debilidades, vivamos en pecado, vivamos enredados en una vida pecaminosa para cumplir sus propósitos diabólicos: hurtar, matar y destruir la vida de los seres humanos. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, como cristianos, ¿cómo podemos enfrentar el pecado en nuestra vida? Podemos darnos cuenta que en la sociedad, en estos tiempos de pandemia, para enfrentar el COVID-19, se han creado algunas fases de contención, de mitigación y de apertura. Y este virus, llamado pecado, también tiene fases en nuestra vida, y en cada una podemos enfrentarlo por medio de la fuerza y el poder de nuestro Dios y de su palabra. Entonces, veamos cada una de ellas. Primeramente, la primera fase del pecado en nuestra vida: tentación. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tenemos que saber, queridos hermanos, que todo pecado comienza con una tentación, con una oportunidad de pecar. Es decir, que la tentación en sí no es pecado, es una decisión. Repito, la tentación no es pecado, es una decisión, es una opción. Satanás no obliga a nadie a pecar definitivamente, pero sí nos induce a hacerlo usando nuestras propias debilidades, utilizando nuestras propias concupiscencias. La palabra de Dios nos dice que debemos hacer, ¿qué debemos de hacer para enfrentar la tentación? Y precisamente la palabra de Dios nos da algunos elementos para poder enfrentar esta tentación. Primero, previniendo. En Proverbios capítulo 22, versículo 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿De qué otra forma podemos enfrentar el pecado? Orando, queridos hermanos. Marcos capítulo 14, versículo 38 nos dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, queridos hermanos, es
débil. Tenemos que orar definitivamente, pidiéndole al Señor que no caigamos en tentación, fortaleciéndonos en el Espíritu, porque nuestra carne, queridos hermanos, es débil. ¿Cómo podemos enfrentar el pecado? Evitando, no dando lugar al diablo. Proverbios capítulo 4, versículo 14 y versículo 15 nos dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella y apártate de ella. Pasa. Pero para no darle lugar al diablo, queridos hermanos, en nuestra vida, para ser tentados, tenemos que evitar los caminos equivocados. Hay personas, hay lugares que por nuestras debilidades no son convenientes para nuestra vida. Cada uno sabe el camino que no debe seguir. Sabemos, amados hermanos, dónde no nos debemos de meter. ¿De qué otra forma podemos evitar el pecado? Huyendo, queridos hermanos. Ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22, el apóstol Pablo escribía y decía: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tenemos que huir, tenemos que alejarnos, tenemos que comprender, queridos hermanos, que huir del pecado no es cobardía. Huir del pecado no es cobardía, sino es sabiduría. Otra forma de enfrentar el pecado es resistiéndolo. Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué hermoso es saber, queridos hermanos, que la presencia de Dios está con nosotros y que nosotros recibimos la fortaleza del Espíritu Santo para poder resistir al maligno. No es porque yo tenga tanta fe o tantas fuerzas, sino que somos guiados por el Espíritu Santo que Dios nos ha proporcionado para resistir las acechanzas del enemigo. Otra forma para poder resistir al pecado es usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado, utilizó la palabra santa para poder enfrentar a Satanás en esa tentación que Jesús estaba teniendo. ¿Qué otra forma podemos utilizar para enfrentar el pecado? Recordando, queridos hermanos, que Dios no permitirá nunca que seamos tentados más allá de nuestras capacidades. Por eso allí en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 13, la Escritura nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Siempre tenemos la capacidad de decir no, queridos hermanos. Segundo,
La segunda fase del pecado es la incubación del pecado. Ahí en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, la Escritura nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La misma palabra dice que la paga del pecado es muerte. Cuando el pecado se incuba en nuestras vidas, tenemos que estar atentos porque empieza a incubarse ese pecado y entonces la Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte. Al igual, queridos hermanos, que un virus que tiene un proceso de incubación en el cuerpo humano, antes de comenzar a provocar esos síntomas y las enfermedades, también el pecado tiene un periodo de incubación en nuestra mente. Específicamente, en este texto, Santiago utiliza la palabra concebir, que significa literalmente quedar abrazada. Para una concepción se necesita dos elementos, es decir, que en esta fase se une la tentación externa y nuestra concupiscencia, nuestra debilidad interna. En nuestra mente se está formando y planificando un pecado. ¿Qué debemos de hacer para enfrentar el pecado en esta fase de incubación? Tenemos que traer cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Dios. Tenemos que traer cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Dios, queridos hermanos. Ahí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 3 al versículo 5, dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto es exactamente lo que deberíamos de hacer, pero tristemente la mayoría de nosotros no lo hacemos y por eso terminamos cometiendo tantos errores y enredándonos en pecados que después nos cuesta tanto liberarnos. Todo adulterio, toda fornicación, todo robo, toda mentira, toda violencia, toda infidelidad, todo homicidio, primeramente comenzó en nuestro interior. El Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 19, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así es que, queridos hermanos, tenemos que estar atentos, alertas de qué hay en nuestro corazón, qué está maquinando nuestro corazón, qué está maquinando nuestra mente. Y es por eso que no tenemos que darle lugar al pecado que se está incubando en nuestra mente.
este pecado que se está incubando en nuestra mente puede realizarse, tenemos que traerlo cautivo al Señor. En el momento que a lo mejor en tu corazón sientas o en tu carne sientas ese deseo de cometer algún pecado, encomiéndate al Señor. Deja que el Señor tome control de tu mente y de tu corazón. La tercera fase del pecado es que el pecado cuando se incuba y entonces este pecado va a la práctica. La tercera fase, realizar el pecado. Santiago, capítulo 1, versículo 15, en la segunda parte del versículo nos dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y escuche, mi hermano, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Cuando el pecado se realiza, cuando el pecado se lleva a cabo, inevitablemente comienzan sus consecuencias en nuestra vida. Pues la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Y hay consecuencias por ese pecado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y viene a nuestra vida, como lo vemos desde el primer pecado en Adán, la vergüenza. Viene a nosotros la culpabilidad. Viene a nosotros la tristeza. Y muchas otras más. Si continuamos practicando el pecado y nos convertimos en esclavos de este pecado. Pero, ¿cómo podemos enfrentar el pecado en esta etapa? Mira, querido hermano, hay solución. La palabra de Dios nos enseña que solamente hay una forma: confesión de nuestros pecados y arrepentimiento sincero. Repito, confesión de nuestros pecados y arrepentimiento sincero. Allí en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos nuestros pecados con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, el Señor siempre nos perdonará. Pues aunque nosotros seamos infieles muchas veces con Él, pero dice la Escritura que Él siempre permanece fiel. Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 13, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, queridos hermanos. Quisiera terminar con lo siguiente. Por la gracia de nuestro Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha quitado la consecuencia eterna del pecado en el infierno y nos ha dado salvación y nos ha dado vida eterna. Gloria a Dios, porque Jesucristo allí en la cruz del Calvario y en su resurrección, queridos hermanos, venció al enemigo. Y ahora podemos decir que tenemos seguramente la salvación y la vida eterna. Y también tenemos el perdón de nuestros pecados. Por eso allí en Romanos capítulo 8, en el versículo 1, nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Demos gracias y oremos. Te agradecemos, Señor, en esta hermosa mañana, porque podemos meditar en tu palabra y podemos escuchar, Señor, el consejo que tú has traído para cada uno de nosotros. Te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que se mueva en mi corazón y en los corazones de aquellos hermanos, de aquellas personas que están viendo esta transmisión, Señor. Te suplicamos que tú, Señor, obres con el poder de tu Espíritu Santo en nuestras mentes y en nuestras vidas, y nos des confianza y seguridad, Señor, en estos tiempos de crisis. Pero, Señor, te suplicamos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero sabemos, Señor, que tú estás de nuestra parte y tú vas caminando con nosotros, vas al frente, Señor, de tu pueblo. Y, Señor, sabemos de que somos resguardados en tu presencia. Pero también, Señor, te suplicamos que tú nos des la fortaleza y la sabiduría para poder identificar, Señor, el pecado que está, Señor, tal vez morando, Señor, en nuestro alrededor. Satanás es astuto y seguramente, Señor, en estos tiempos, Señor, va a tratar, Señor, de que cada uno de nosotros erremos y caigamos en pecado. Pero sabemos, Señor, que estamos en tu presencia. Por eso, Padre, en esta hora te suplicamos que tú nos libres de pecar. Pero si alguno hubiese pecado, Señor, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Te suplicamos por nuestros amigos que aún no han, Señor, abierto su corazón y que tal vez viven en una vida de pecado, Señor, cansados, hastiados, Señor, por tratar de evitar y alejarse del pecado que tal vez les ha traído consecuencias tremendas en sus vidas, en sus familias. Te suplicamos que tú los libres del pecado también. Pero gracias, Padre, porque nos previenes en estos tiempos. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por el momento en el cual podemos compartir la palabra de Dios y podemos meditar la palabra de Dios. Deseo con todo mi corazón que usted sea bendecido, querido hermano, querido amigo, por medio de esta transmisión y este mensaje de la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, deseo que Dios les bendiga grandemente. Y les pido que ustedes compartan, queridos hermanos, estos mensajes que estamos transmitiendo, que usted se los comparta a sus hijos, a sus parientes, a sus vecinos. Envíeselos, hermanos, a sus teléfonos para que escuchen la palabra de Dios y Dios pueda obrar en sus corazones de nuestros familiares y de nuestros amigos. Así es que, queridos hermanos, esperamos que Dios les bendiga en este día y en el transcurso de esta semana, que Dios me los bendiga. Pero también, hermanos, les quiero seguir pidiendo que ustedes se sigan guardando en sus casas. Si tienen que salir, amados hermanos, cuídense mucho y ante todo, hermanos, sigamos las indicaciones de la Secretaría de Salud. Así es que, hermanos, sabemos de que nosotros estamos bajo la gracia y bajo la protección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor los bendiga y hasta la próxima.
y bondadoso, te venimos a ofrendar con el corazón gozoso nuestros dones a tu altar. No los damos con tristeza, ni los damos con dolor, te ofrendamos con largueza por tu amor al fundador. Padre eterno y bondadoso, te venimos a ofrendar con el corazón gozoso nuestros dones a tu altar. No los damos con tristeza, ni los damos con dolor, te ofrendamos con largueza por tu amor al fundador. Recibamos la bendición del Señor, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros, con todos nuestros seres queridos y con todos los pastores enfermos de esta pandemia. Que Dios los bendiga y los guarde. Amén. Gloria demos al Padre